Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. Este día jueves el Senado aprueba en general y en particular el tercer retiro. Con esto solamente queda la palabra final del presidente de la República. Escuchábamos a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, también hacer un llamado, ella decía con humildad, para que el presidente revierta esta decisión de ir al Tribunal Constitucional. Y dentro de las cosas que también decía vamos a proponer es una reforma tributaria permanente. Recién Mario Desbordes, que está esta tarde con nosotros, decía, bueno, exenciones tributarias para los que más lo necesitan. ¿Qué se puede hacer en la práctica y de manera rápida, diputado Gabriel Silver, para que el presidente también pueda revertir esta decisión que ya ha anunciado en los últimos días? ¿Cree que hay manera de hacerlo? A ver, yo diría que este fin de semana es importante la reflexión presidencial. Las palabras de Yasna Proboste fueron muy potentes. Una invitación y un ruego por la patria, porque al final del día los destinos del país hoy están detrás de la decisión presidencial. Yo confío también en que su propio sector, el oficialismo, en los cuales veo obviamente a Mario Desbordes, haga lo propio, respecto a que estamos en el periodo más duro y difícil de la pandemia. Incluso podemos decir que en el primero o el segundo retiro no habían cifras del punto de vista económico tan complejas como la que vivimos. Me refiero a la cantidad de compatriotas desempleados y también del punto de vista sanitario, lo que se refiere a la tasa de contagio. Y eso pone al país, a puertas, en este caso, de su economía, obviamente tenerla en el suelo. Hay que señalar que estamos a puertas de una movilización nacional. Han partido los caceroleos de manera espontánea. En mi distrito registro barricadas y movilizaciones importantes. Y esto, desgraciadamente, puede ser una caldera social a puertas de estallar por la indignación de casi 10 millones de chilenos de no disponer de sus retiros de las AFP, entendiendo Diputado, que la ayuda llega a casi 2 millones. Y además, declaraciones de distintas personas, autoridades, entre ellos senadores, que suenan a amenaza al presidente de la República. Los quiero invitar a revisar las últimas declaraciones del senador Alejandro Guiller y luego las comentamos acá. Aquí están. He decidido reafirmar mi voto al 10%, pero también le he solicitado a la presidenta del Senado que disponga que se analice la petición del diputado Jaime Mulet de hace más de un año, que está en el Senado y que pide que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia conozca y dé a conocer los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del presidente de la República por impedimento físico o mental, como también respecto a la dimisión o renuncia de dicho cargo. Mario, ¿cómo tomamos este tipo de declaraciones de parte de un ex candidato presidencial, además actual senador de la República? Yo no comparto lo que señala el senador Alejandro Guiller. Yo creo que este es el minuto de la unidad y llamo al presidente, a la oposición, a hacer ahora un acuerdo amplio, contundente, para tener recursos para ir en ayuda a la gente que lo está pasando mal. De todas y todos los chilenos que nos piden a gritos, pónganse de acuerdo, déjense de pelear. Lo que menos podemos hacer ahora es estar peleando entre nosotros y obviamente no corresponde en este minuto, sería lo peor que nos quedemos sin gobierno, sin un presidente, que es lo que ocurre con la acusación constitucional o con lo que señala Alejandro en su declaración. No estoy de acuerdo. Hago el llamado al gobierno a retroceder en la presentación al Tribunal Constitucional, ahora acordar una reforma tributaria que permita lograr los recursos para enfrentar lo que viene, que va a ser muy, muy complejo. Mario, nosotros tenemos que reconstruir la economía, ¿sí? No, y al margen de estar o no estar de acuerdo, ¿ves plausible una salida como esta? Que el presidente se le declare o se le inhabilite por deficiencia, por inhabilidad física o mental. No, eso es propio país que tienen las estructuras democráticas febles. Eso pasa en otros lugares, sí, pero no es el caso de Chile. Yo confío en la oposición. Es la misma oposición con la que llegamos a acuerdo cuando Chile estaba crujiendo en octubre del año 2019, cuando el 15 de noviembre nos sentamos y llegamos a estos acuerdos. Y por eso pido que ojalá estemos a la altura, porque creo que la situación
con todas las diferencias, porque ahora no tenemos un estallido social, pero tenemos una crisis gigantesca en términos sanitarios y en términos económicos. Una crisis que está afectando a millones de hogares que están hoy día realmente con la soga al cuello. Mario. Y por eso creo que es el momento de un gran acuerdo amplio, y valoro mucho lo que ha señalado la senadora y la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Le quiero preguntar lo mismo a propósito de oposición al diputado Silver. ¿Cómo toma las declaraciones del senador Guillet? Y si usted cree plausible, independiente de... Queremos saber también si está de acuerdo o no, pero si ve plausible que esto pueda llegar a puerto, pueda ocurrir, que se inhabilita el presidente de la República. A ver, hay que decir que nosotros hoy día sentimos desde la oposición y nuestra mirada es que hay una desconexión presidencial absoluta respecto de la realidad. Nos preocupan estas filtraciones del entorno más cercano del presidente, esta declaración de hoy día de 3 ministros en una carta al director, en el cual se vislumbra fisura respecto del comité político, que incluso quieren desmarcarse de esta tosudez del presidente Piñera de bloquear, obviamente, los recursos del tercer retiro. Y eso genera una sensación de ingobernabilidad. A las conversaciones, a los acuerdos, hay una reforma tributaria, vamos a estar siempre disponibles. Ya, pero respóndeme las dos cosas. Primero, su opción de eventualmente votar la inhabilidad del presidente, ¿le parece? Nosotros, Humberto, más que buscar algún subterfugio como pensar que el presidente tiene una incapacidad física o psicológica, estamos ocupando nuestras herramientas, así como el presidente Piñera dice que él va a utilizar la Constitución del 80 y que lo obliga a ir al Tribunal Constitucional. Nosotros también tenemos nuestras facultades, que no es derrocar a ningún gobierno. ¿Pero avalaría una acusación constitucional contra el presidente? Bueno, nosotros la estamos estudiando con seriedad, porque son los mecanismos que las oposiciones en democracia tienen respecto a un gobierno que sigue el rumbo y el itinerario que está tomando a partir de sus decisiones el presidente Piñera. Si tuviéramos a una persona que tuviera cercanía y confianza a la hora de plantear una salida política, que hablemos de gobernanza sanitaria, acuerdo tributario, no requerir al Tribunal Constitucional para, en una circunstancia miserable por la que atraviesan los chilenos, negar estos recursos. Por supuesto que obviamente el tono sería otro, pero es que estamos absolutamente arrinconados. No hay una capacidad de acuerdo, los ministros no tienen interés alguno, efectivamente, de conversar, y obviamente estamos llegando a la hora nona. Este fin de semana para nosotros es crucial, porque como digo, mañana vamos a tener un decreto del Congreso Nacional señalando que el presidente Piñera está en condiciones de finalmente publicar y promulgar el tercer retiro, y el lunes sea ley de la República. Si esto no ocurre, para nosotros el presidente Piñera cruzó una línea roja. Mario, pero esta trifulca se está transformando efectivamente, por lo que hemos visto, en una negociación política, ¿no? Aquí hay una especie de mano de póker. En el fondo, si tú vas al Tribunal Constitucional, yo voy también al Tribunal Constitucional. Eso es lo que se entiende de un lado y otro, ¿no? ¿Qué se puede esperar después de este fin de semana que, al parecer, como lo dice el diputado Silver, va a ser un fin de semana clave en materia de decisión presidencial? Yo te puedo asegurar que no están los votos por una acusación constitucional contra el presidente. Y lo que va a haber va a ser una pelea de una bolsa de gatos, usando un concepto más doméstico, en el Congreso durante 2 o 3 semanas, que se va a trascender a Chile entero. No es el momento de las paralizaciones de puertos, no es el momento de las acusaciones constitucionales, no es el momento de ir al TC por el retiro de fondos. Así de simple. Este es el momento de llegar a un acuerdo transversal, amplio, en donde seamos capaces de responderle a los chilenos que hoy día nos están demandando: dejen de pelear, pónganse de acuerdo, soluciónenme el problema. La gente está desesperada, no quiere vernos a nosotros acusaciones cruzadas, insultos, descalificaciones. Lo que nos necesita hoy día Chile, para lo que nos necesita, es para un acuerdo amplio, tributario, en materia del 10%, etcétera, en cómo enfrentamos lo que viene, que es clave para Chile. Estamos en la crisis más grave en 100 años. Vamos a estar muy atentos frente a lo que ocurra el fin de semana. Por ahora han ido cumpliéndose lo que se esperaba de cada uno de estos pasos, ¿no? Que lo aprobara la Cámara de Diputados, ahora finalmente lo aprueba el Senado hoy día, en general en particular. Hay que ver cuál va a ser la decisión del presidente, un fin de semana de reflexión, me imagino también, y de estar atentos frente a lo que ocurra de parte de la ciudadanía también. Les quiero agradecer a los dos por haber estado Contigo en Directo. Gracias, Mario, gracias, Gabriel, por conversar con nosotros esta tarde. Que estén muy bien.